Ha sido un día muy especial hoy, ¿eh? Muy especial. Amén. Y nosotros tenemos que, gracias. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, siempre tener esos días especiales en nuestra vida. Amén. Porque tenemos a un Dios especial, ¿o no? Muy especial, muy particular. Siempre Él hace las cosas a su manera, ¿verdad? ¿Sí? Así que, pues este día para nosotros ha sido muy especial. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy, muy intenso, donde Dios nos ha hecho trabajar mucho. Y le damos muchas gracias a Dios porque, pues el único que nos puede dar las fuerzas para poder hacerlo es Él. Amén. Así que, pues esta mañana queremos traer una palabra de todo esto que Dios nos ha estado hablando en estos últimos tiempos, que es con relación al cambio de nuestra mentalidad. Otra vez, hermano Cedillo. No importa, ¿verdad, pastor? ¿O sí? ¿O no hay ningún problema? No. Bueno, ya me dijo el pastor que no hay problema. Es que, ¿sabe qué? Necesitamos ese cambio, esa transformación. Es urgente para nosotros. Hay cosas grandes que Dios tiene planeadas para usted y para mí. Y si nuestra mente no cambia, si seguimos con nuestro mismo patrón de pensamientos, nunca podrá el Señor hacer cosas con nosotros. ¿Usted está dispuesto a seguir con esos pensamientos que tiene todavía? A ver, voy a volverle a preguntar. ¿Usted quiere seguir con esos pensamientos que tiene todavía? Muy bien, hay que haber un cambio en nosotros. Empezar a entender que Dios tiene cosas grandes para nosotros y sobre todo que Dios nos abra su entendimiento para que la revelación de su palabra sea algo para nosotros que nos haga establecer el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿está dispuesto esta mañana a escuchar la palabra de Dios? ¿Ok? Muy bien. Hemos hablado acerca de la mente, de la mentalidad. Hemos hablado de las fortalezas mentales. Hoy vamos a ver qué son esas fortalezas que hacen en nuestra vida. Amén. ¿Sí? ¿Qué hacen las fortalezas mentales en nosotros? Hemos tomado como base el pasaje de 2 Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, y hemos visto del versículo 3 en adelante. Amén. ¿Sí? Dice que porque aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para que derribemos todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Amén. Entonces, esas fortalezas mentales que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Dijimos que una fortaleza mental era como un centro de control, ¿verdad? Una de las cosas que el diablo quiere es tener el control de nuestra vida y siempre él lo que hace es a través de nuestra mente querer controlarnos, a través de ideas y de pensamientos y de cosas de esas. Dijimos que una fortaleza era como un castillo que se va acrecentando en nuestra vida y en nuestra mente conforme nosotros vamos creciendo. Una palabra que se nos fue dicha en nuestra infancia, con el tiempo esa fortaleza mental, ese pensamiento que se sembró en nuestra mente, con el tiempo se va creando un castillo tan fuerte que después es difícil derribarlo. Amén. Dijimos que una fortaleza era las mentiras del enemigo enlazadas o entrelazadas en los pensamientos humanos. ¿Sí? Ahí el diablo utiliza nuestra mente, siempre él hace que nosotros pensemos en forma personal. Él hace que, o sea, él no dice, soy el diablo diciéndote que eres un tonto. Él no dice eso, simplemente te pone el pensamiento, eres un tonto y ya, ¿verdad? Él nunca te dice que es él o sí te dice que es él. Pues no, ¿verdad? Así que esas fortalezas son las que en nuestra vida se empiezan a establecer ahí. Y entonces es tiempo de saber de dónde vienen, ¿sí? Qué hacen en nosotros, pero también cómo nosotros en esta mañana podemos ser libres de esas fortalezas. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. ¿Cómo se forman esas fortalezas en nuestra mente? Se forman precisamente, como les dije hace un rato, a través de los argumentos,
de los razonamientos que pasan en nuestra mente, de las especulaciones, de las teorías, de las imaginaciones, de las filosofías, de los hechos que nosotros padecemos todos los días, de los conceptos, de las ideas y todo este frijol con plátano es lo que nosotros traemos ahí en nuestra mente. Porque todos los días eso viene ahí en nuestra mente. Ideas, conceptos, pensamientos, todo eso está ahí en la cabeza. ¿Qué fue? Frijol, qué rico sabe eso, ¿verdad? No, pues no. Pues así está esto, aquí es una envoltura por ahí en nuestra mente. Amén, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el seguimiento de esa fortaleza? Escúcheme, porque esto es importante para usted, porque a veces saben que nosotros pensamos, pues pensamos todos los días, sí, pero nunca nos damos cuenta cómo es ese pensamiento, cómo se siembra a través de nuestra mente y qué es lo que hace en nosotros. Amén. Un pensamiento, ¿sí? ¿Cuál es el seguimiento cuando se llega a crear una fortaleza? Un pensamiento del enemigo en nuestra mente, ¿qué es lo que hace? Si nosotros lo entretenemos y no lo echamos fuera, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo llevamos cautivo el pensamiento de Jesucristo, lo que hace entonces en nosotros ese pensamiento, ¿sí? Si no lo echamos fuera, empieza a crear en nosotros un hábito. O sea, ese pensamiento en determinado momento, si no lo saqué de mi cabeza, empieza a crearse un hábito en mi vida. ¿Sí? O sea, que es un hábito, es algo que habitualmente estamos haciendo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando ese hábito ya formó parte de mí? Cuando el hábito forma parte de mí, entonces empieza a crear en mí una conducta. Porque yo me conduzco de acuerdo a ese pensamiento que creó un hábito y entonces empiezo a conducirme de esa manera. Ya dejó de ser un pensamiento, sino que ahora se convirtió en un hábito y en una, ¿qué les dije? En una conducta mía, un pensamiento. Amén. Después, ¿qué sucede? Ese pensamiento, después de que usted practica a través de esa conducta, ese pensamiento empieza a formar parte de su carácter. ¿Se da cuenta? O sea, ya ese pensamiento que usted no lo echó fuera, se sembró en su mente y empezó a apoderarse de usted de tal manera que ya forma parte de su carácter. Y lo más triste es que después de que ese pensamiento se convirtió en carácter en nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues se forma parte de nuestro destino. ¿Por qué? Porque usted va y se dirige hacia donde sus pensamientos lo llevan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están muy serios esta mañana? Pensativos, ¿verdad? ¿Cómo qué? Se vuelve una costumbre, forma parte de tu carácter. Y entonces el detalle es que usted ya no tiene un pensamiento, sino que usted es el pensamiento personalizado. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Si son buenos, exacto. Cuando son buenos, que forman parte de nuestra vida, pero cuando son malos, no. Pero lamentablemente nuestra mente, ¿qué hace? Pues lamentablemente toma todo lo malo. Y entonces, si nosotros no, precisamente les he dicho que la batalla en nuestra mente está ahí, o la batalla está en nuestra mente. Y si nosotros no aprendemos a lidiar esa batalla, siempre seremos alguien que nuestro carácter está influenciado por todos esos pensamientos que tenemos. Amén. ¿Se acuerda qué le sucedió a Judas? Aunque no lo dice la palabra de Dios, pero Judas no traicionó al Señor de la noche a la mañana. El diablo le mandó un pensamiento, traiciona al maestro, ¿sí? Se fue convirtiendo ese pensamiento en, ¿qué dijimos luego? En un hábito, muy bien. Y luego ese hábito, ¿qué fue? Una costumbre, ¿verdad? Hasta que él ya empezó a caminar como un traidor, como un incrédulo. Amén. ¿Hasta que qué sucedió? Pues llevó a cabo la traición. Amén. ¿Y qué sucedió con el destino ¿cómo se llama? De Judas. ¿A dónde cree que fue él? ¿Lo va usted a ver en el cielo el día que esté allá? Aleluya, hermano. ¿Ya ve hasta dónde puede llevarnos un pensamiento? Así que, mi amado, lo que quiero decirle esta mañana, no juegue con los pensamientos que el enemigo le mande, no juegue con ellos. Deséchelos de su cabeza inmediatamente, échelos fuera, mándelos, como dice la palabra de Dios. ¿A dónde dice la palabra de Dios?
cautivos a la obediencia a Jesucristo. O sea, sáquelos de su mente inmediatamente. No deje que se siembre. Denles una patada y sáquelos de ahí de su mente en el nombre de Jesucristo. Porque cuando el diablo sabe que nosotros lo entretenemos ahí, eso va creciendo de tal manera que forma luego parte de nuestra conducta y nos vamos, nuestro destino es ese porque nuestro pensamiento se sembró ahí y ese pensamiento nos lleva a conducirnos de esa manera. Amén. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ahora, ¿qué clases de fortalezas hay? ¿Cómo es que esas fortalezas vienen a nuestra mente? ¿Cómo se siembran? ¿Cómo se establecen? Vamos a hablar de varias clases o categorías de fortalezas. Primero, las fortalezas culturales. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas que son acerca de nuestra cultura. Lo que nuestra cultura se mueve. Esas son fortalezas que se establecen en nuestra mente. ¿Cómo cuáles? Como mexicanos nosotros, le voy a dar un ejemplo muy palpable. ¿Sí? Como mexicanos cada año nuestra cultura dice que nosotros le tenemos que rendir un culto a alguien el 12 de diciembre. A Lupita y todo mundo, todo México, ahí está moviéndose ante ese pensamiento cultural, esa fortaleza cultural. ¿Sí o no? Tradiciones, cultura. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo México, ese día, pues va y le da las mañanitas y hace esto. Y yo le pregunto, ¿usted cree que esa es una fortaleza que Dios estableció? Por supuesto que no, es una fortaleza anti Dios totalmente, pero la cultura nos hace que el pueblo ahí se meta en eso. Entonces, esas fortalezas culturales son las que muchas veces vienen a nuestra mente y se arraigan. ¿Por qué? Porque toda la cultura lo hace. ¿Ok? Y yo le pregunto, como le dije hace un rato, ¿usted cree que esas fortalezas sean de Dios o sean del enemigo? Son del enemigo, naturalmente. Amén. ¿Qué otras fortalezas se vienen? Ya hablamos de las fortalezas que le dije. Culturales, o sea que la cultura pone en nuestra mente. Otras son las fortalezas nacionales. ¿Cuáles son esas fortalezas? Fortalezas que suceden en nuestra nación. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas cuando ¿cómo le diré? Cuando las cosas se convierten en leyes en nuestra nación. ¿Cómo qué? Hay leyes anti Dios. En este tiempo, matrimonio homosexual, ¿es una ley anti Dios, sí o no? El aborto es una ley también que es anti Dios. Entonces, esas fortalezas nacionales, o sea, ya la nación se metió en eso porque ya es una ley, ¿sí? Y entonces la gente se mete en esa fortaleza y se va creando en la gente y se va haciendo en la mente de la persona. No importa que yo tenga un aborto, al cabo que la ley ya está autorizada. Amén. ¿O qué importa que yo me case con otro hombre si la ley me dice que no hay ningún problema? ¿Se da cuenta? Amén. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Cuáles otras fortalezas hay? Las fortalezas denominacionales. Esas fortalezas son doctrinas de hombres, basadas no en la palabra de Dios, sino basadas en un criterio y un pensamiento de hombres que se los plantó a unas personas. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Cómo es eso? O sea, hay iglesias, hijos de mi vida, de mi corazón, de mi amor y todo lo que ustedes quieran. Que usted va a esa iglesia y es una iglesia, perdón la expresión, pero está muerta esa iglesia. No hay nada, la costumbre solamente de ir a la iglesia. ¿Sí? Va, canta, ora, no pasa nada, se sale de ahí y se acabó el asunto. Esta tarde, hace unos momentos hablaba ahí abajo y les decía, es que Jesús no nos enseñó eso. Nosotros vemos en la vida de Jesús una acción tremenda siempre. Él hablaba algo y lo demostraba. Decía algo y lo demostraba. Se movía y hacía algo. Sucedía algo, ¿sí o no? Eso mismo tiene que suceder en el pueblo de Dios. Eso mismo tiene que suceder con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente porque las cosas son de gente humana o de la denominación. No, es que a nosotros dicen que nosotros los sábados no debemos de trabajar. Porque la Biblia dice que... Y entonces agarran un pedazo de la Biblia, la acomodan a su pensamiento, a su forma de razonar, y entonces lo hacen una tradición denominacional. ¿Amén? ¿Amén?
¿Cuáles otras fortalezas? Las fortalezas personales que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros cada uno tenemos una manera de pensar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cada uno tenemos maneras de pensar. ¿Sí? Eso lo traemos nosotros. Desde que nosotros tenemos 7 años de edad, nuestros pensamientos se empiezan a formar. Y desde esa edad, en nuestro crecimiento, ya todo pensamiento es lo que empieza a repercutir en nuestra vida. Y muchas veces, como les dije hace un momento, esos pensamientos empiezan a formar parte de nuestro carácter. Amén. O sea, la gente es como no crea nada más porque sí, sino porque se le sembró un pensamiento y esa persona actúa en base a ese pensamiento. Amén. ¿Sí? ¿Los estoy aburriendo? ¿Seguros? Muy bien. ¿Qué más? Tradiciones o religión. ¿Por qué hacen las cosas que hacen? Pues no sé. Mis papás siempre han sido así. Siempre me han hecho, ellos me dijeron que hiciera esto y yo lo hago. O si no, pues el pastor me dijo que lo hiciera y yo lo hago. Tradiciones, religión solamente. Amén. Fortalezas que se meten en la mente porque estamos acostumbrados a eso. ¿Qué otras fortalezas? Las fortalezas de un espíritu que tiene controladas las finanzas. ¿El espíritu de qué? Muy bien. O sea, ¿qué sucede muchas veces cuando alguien dice, habla usted de dinero o de ofrenda? ¿Qué hace la gente? Muchas veces se levanta y se va tan enojada. ¿Por qué? Es que porque eran en la iglesia de dinero. Y es que ¿por qué siempre tienen que? ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios trastocó su mente para demostrarle que el espíritu de Mamón lo tiene gobernando. Aleluya. Perdón, hermanos. Así es. Desgraciadamente, ahí lo tiene agarrado el espíritu de Mamón. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Se acuerdan que dijo Israel el viernes pasado? Un hermano le dice, es que tú, como él es un empresario, le dijo un pastor, no, lo que pasa es que tú sirves a Mamón, andas siempre nomás detrás del dinero. Le dijo, hermano, ¿por qué dice eso? Pues sí, porque tú ya ahora andas y te mueves acá. Muy bien, hermano. Oiga, hermano, va a haber un concierto, dijo, allá en Barcelona, en un estadio donde se va a presentar, ¿quién dijo? Hillsong. ¿Va usted a mandar muchachos? Dijo, sí, ¿cuántos va a mandar? No, pues voy a mandar como 15, dijo. ¿Y por qué no manda 100? No, pues es que. Entonces, ¿a quién está gobernando Mamón? ¿A usted o a mí? ¿Aló? Le dijo, mire, le voy a dar para que hoy otros 20 jóvenes vayan y yo se los voy a pagar. Yo se los voy a patrocinar para que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirlo. Pero cuando no, es que no me alcanza. Cuando usted saca un billete y dice, es que nada más esto me completa, el espíritu de Mamón nos está gobernando a nosotros. Están muy serios, pero es cierto. ¿No dice la palabra de Dios que usted y yo podemos comprar sin dinero o no dice eso? ¿Sí o no? ¿O la palabra es mentirosa entonces? ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que es dueño de quién, de qué y de qué. A ver, ¿es dueño de qué y de qué? ¿Es dueño de qué y de qué? Entonces, ¿qué le falta a usted si es su hijo? ¿Qué le puede faltar a usted si es hijo de ese Dios? ¿Qué le puede faltar a usted? Pero como vemos nuestra cartera y nada más vemos un límite, dijimos, no, pues no me alcanza. Amén. Necesitamos acrecentar nuestra fe en esos ámbitos. Amén. ¿Sí? ¿Qué más fortalezas? Fortalezas sexuales. Hay gente en la iglesia atada a inmoralidad sexual, haciendo cosas terribles. ¿Qué más? Fortalezas de pobreza. ¿Qué sucede? Mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres y yo también tengo que ser pobre. ¿Qué más? Fortalezas de rebelión. Es una persona que siempre se rebela contra todo, que siempre va en contra de todo. Le dicen que haga algo y hace todo lo contrario o no lo hace. Fortalezas de incredulidad. Una persona le habla de la palabra de Dios y todo lo duda, no lo cree, siempre está pensando. Amén. Siempre todo lo que uno le dice siempre está pensando, ¿será cierto? ¿O no será cierto? Amén. ¿Qué más? Fortalezas de miedo. Hay mucha gente en la iglesia que tiene un temor tremendo a la noche, tiene temor a la edad, tiene temor a las enfermedades y vive con tantos temores esas personas. Temores a todo. Temores y temores y temores.
Y eso es una burla a Dios y es una ofensa a Dios, mi amado. El temor en su corazón es una ofensa a Dios. Porque cuántas promesas no le ha hecho Dios que estará con usted. Es más, una vez le dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? A ver, repítalo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Por eso David decía, caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, más a mí no llegará. No tendré temor ¿cómo dice? ¿De qué? De terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia. ¿Por qué? Ni oscuridad, ni mortandad, ni nada. ¿Por qué? Porque Jehová ha prometido estar conmigo. Hijo, Jehová promete estar contigo todos los días de tu vida. Saca todo temor de tu vida. No le permitas eso, porque el temor es lo contrario a la fe. El temor, cuando viene y se apodera de ti, empiezas a dejar de creer, a confiar en Dios. Porque el temor se apoderó de ti, de tu mente. Se empezó a hacer una fortaleza. Y después cuando te hablan no crees, porque estás lleno de temor. Pero confía en lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido. Amén. ¿Sí? Fortalezas de mediocridad. Una persona que siempre se conforma al estatus, siempre está ahí. Cuando le dicen de avanzar, tiene miedo porque no quiere dar un paso, porque no sabe qué es lo que va a suceder si da un paso más hasta donde le están diciendo que vaya. Entonces, esa persona siempre se mantiene en la mediocridad. ¿Sabe qué es mediocridad? Que está ahí en medio. Nunca levanta, nunca, ¿no? Siempre está ahí. ¿Cuántas personas hay aquí esta mañana? Diga, yo voy para arriba. Yo voy para arriba. Amén. El Señor me dice que yo voy para arriba, que yo voy hacia arriba, que siempre voy en avanzada, que nunca me voy a detener. Amén. Estas son unos tipos de fortalezas, hay muchas más, pero me voy a tardar toda la mañana. ¿Qué hacen esas fortalezas en nosotros? ¿Qué han estado haciendo esas fortalezas en su vida? ¿Qué hacen? Míreme, escúcheme esto. Primero, te previenen o te bloquean el percibir el mundo espiritual. Esas fortalezas te hacen que no puedas entender y percibir el mundo espiritual. No lo percibes, no te mueves en él, ¿cómo se bloquean tu discernimiento? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Estás pensando en otras cosas, menos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque te están bloqueando poder percibir el mundo espiritual. Tú les hablas de las cosas que hace el Espíritu y haz de cuenta que les estás hablando en chino o en japonés. ¿Por qué? Porque no te entienden, no entienden las cosas. Amén. Uno se para aquí enfrente y habla y su mente está totalmente bloqueada porque no hay una percepción espiritual en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque esas fortalezas le están bloqueando percibir el ámbito espiritual. Amén. ¿Me estoy explicando? Así que usted esta mañana tiene que sacudirse esas fortalezas. En el nombre de Jesús tiene que sacudírselas. Para que no le vuelvan a estorbar, para que usted pueda percibir el mundo espiritual. Amén. ¿Sí? ¿Qué más hacen las fortalezas? Esas fortalezas empiezan a regular su mente. Regulan su mente. ¿Por qué? Porque automáticamente su mente rechaza todo aquello que no entra en su forma de pensar. Yo tengo mi forma de pensar cuadrada y si entra algo redondo, no entra ahí porque yo pienso cuadradamente. Amén. Le regulan su manera de pensar. ¿Qué más hacen? Como le dije hace un rato, empiezan a modificar su conducta. ¿Sí? Una persona con una fortaleza, ¿qué sucede? Con el tiempo esa persona empieza a cambiar su carácter, empieza a cambiar su conducta. Amén. ¿Por qué? Porque se creó una fortaleza en su mente, en su mente. ¿Qué sucede? De repente algo viene, ¿verdad? Una fortaleza. Yo he escuchado, por ejemplo, a alguien muy cercano a nosotros que un día de repente nos dijo, ¿saben una cosa? Ya no voy a volver a ser su tonta. ¿Pero por qué? Es que ustedes siempre abusan de mí y siempre se aprovechan. De la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque empezó a darle cabida a un pensamiento. Y se creó una fortaleza y de repente aquello explotó. Ya no voy a volver a ser su tonta. Ya no me van a volver a ver la cara. ¿Por qué?
Porque tal vez se presentaron algunos actos, algunos hechos en su vida que empezaron a crear en ella pensamientos, en esa persona, era una mujer. En esos y llegó una noche a la mañana que dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí se acabó. Ya no van a volver a abusar de mí, ya no. Wow, ¿por qué? Por un pensamiento que le dejó ahí. Amén. ¿Qué más sucede? Te limita a ver la perspectiva o el futuro que Dios tiene para ti. Amén. Una persona con todas esas fortalezas jamás verá que tiene un futuro brillante. Siempre tendrá su pensamiento en la pobreza, en la miseria, en el dolor. En qué va a pasar el día de mañana, en lo que le hicieron el año pasado. Siempre traerá un corazón o una mentalidad llena de culpabilidad, porque nunca piensa en avanzar. Siempre la perspectiva de Dios nunca va a estar delante de él. Amén. Porque siempre tendrá un pensamiento, una fortaleza negativa en su mente. Persona que cuando alguien le presenta algo que puede tener una oportunidad, no la ve oportunidad, sino que la ve que es un problema. ¿Por qué? Porque ya se mentalizó a esa circunstancia, se mentalizó a esa situación, amén, y no ve una perspectiva buena, sino que siempre, no, es que si hago eso luego voy a tener este problema. Empieza a pensar en los problemas antes de dar el paso. Amén, ¿sí? Mire, nosotros como mentalidad hispana, nuestra mentalidad, como trabajadores, por ejemplo, nosotros siempre pensamos, no, pues voy a conseguir un buen trabajo, donde me paguen bien, ¿sí? Donde yo tenga un buen empleo y tenga una buena remuneración. Ese es nuestro pensamiento como hispano. Pero ¿sabe cómo piensan los orientales? ¿Sabe cómo piensan los orientales? Los orientales dicen, yo no voy a ser trabajador de esa tienda. Yo voy a ser el dueño de esa tienda. Esos son los pensamientos. Nosotros criticamos tanto a los judíos y a los árabes y a los chinos, pero mire cómo está de tienda de chinos allá. Cuando dicen, vamos a la tienda de los mexicanos. Vamos a la tienda de los chinos y la de los árabes. Pero en su pensamiento es diferente al nuestro. Una vez le decía a mi yerno, hijo, yo esto lo aprendí muy tarde, pero entre tú más puedas tener tu negocio, ser un empresario, hazlo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sabe cuántos de nosotros trabajamos para los impíos? ¿Aló? Ya cuando me di cuenta dije, Señor, ¿por qué me lo enseñaste hasta ahora? Me lo hubieras enseñado antes, no ahorita ya. ¿Cuántos trabajamos para los y ahí nos esforzamos? Y el madre, no me sirves. ¿Sí o no? Claro. Por eso a veces cuando habla uno de empresarios, ay, es que eso es para lo de allá afuera. No. ¿Sabe cuánto Dios necesita de usted para que usted se levante como un empresario? ¿Cuánto Dios necesita de usted para que se levante como un comerciante, como un fabricante? Algo Dios necesita de esa gente aquí. ¿Por qué? ¿Usted cree que no necesita el dinero Dios? Él no lo necesita, pero la iglesia lo necesita. ¿Y sabe para qué? ¿Para qué quiere esa gente? Para que con sus ofrendas y sus diezmos el reino de Dios se piense expandir. Para eso lo necesita. Para eso lo necesita. Necesitamos gente aquí de esa gente que piensa más allá, que no tiene pensamientos limitados, sino que siempre está pensando más allá. Que sus ideas son más allá. Amén. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más hacen las fortalezas? No te permiten progresar. ¿Por qué? Porque tu pasado siempre estará presente en tu vida. Estamos en el 2017 y tú estás pensando en el 1986, ¿sí? Que me hicieron y que me dijeron. Y entonces no te deja progresar porque siempre tu pensamiento está ahí en el pasado. Amén. ¿Sí? Ese dolor que te causó, todavía lo tienes ahorita. Hace 10 años de eso, o 15 años, o 20, y ahí lo traes todavía en tu mente. Amén. Donde quiera que usted veamos una persona estancada, escúcheme esto, en su vida espiritual, en sus negocios, en su vida familiar, en su matrimonio, en su vida personal, una persona estancada es que hay una fortaleza mental ahí en su mente. Por eso no avanza, por eso está estancada. Amén. Pues donde usted no vea progreso, ahí hay una fortaleza que está deteniendo a la persona. Es algo que lo tiene amarrado, que lo tiene atado. Es una fortaleza y es que esta mañana nosotros nos vamos a salir de esa fortaleza para avanzar más allá donde Dios nos quiere llevar. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Qué más hacen las fortalezas? Las fortalezas te estancan. Es la misma persona, tú la ves un año,
y es la misma. La ve al siguiente año y es la misma. La ve al otro, es la misma. Pasan 5, 10, 15, 20 años y la persona es la misma, siempre estancada en su vida. Nunca hay nada que avance en él. ¿Qué pasa? Esa persona siempre es absolutamente la misma desde que usted la conoce. Y Dios nos llamó para que usted y yo progresáramos, para que fuéramos más allá. Amén. Pero su mentalidad y su fortaleza no le dejan progresar. Está estancado todavía. Amén. ¿Qué más hacen las fortalezas? Las fortalezas nos dañan porque no nos dejan avanzar. Pero lo más triste de todo, le digo que el propósito que Dios tiene para usted hace que esas fortalezas puedan abortar lo que Dios planeó para usted. Y eso es terrible. Y eso hace mucho daño en la vida de una persona, porque esa es una fortaleza muy, muy, muy negativa. Amén. ¿Cuántas gentes en esta mañana están sentadas aquí que Dios quiere usarlos poderosamente? ¿Cuántas gentes que están sentadas esta mañana quiere usarlos poderosamente? Sacar esas habilidades, esos talentos, esos dones que Dios puso en usted para que sean activos. Pero las mentalidades no nos permiten avanzar porque pensamos, no, es que yo, ¿cómo voy a hacer eso? No, es que el Señor tiene que hacer un esfuerzo, bueno, Él no es humano, sobrenatural, iba a decir sobrehumano, no, pero es sobrenatural para que nosotros agarremos la onda. Es tiempo de que agarremos la onda, mijo. ¿Usted cree que los dones se los puso a usted nada más porque sí? ¿Sabe qué significa su don? El don que puso Dios en usted. Su don significa en dónde Dios lo quiere usar, porque para eso se lo puso. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Amén. El don que le puso el Señor a usted es a donde usted lo quiere usar el Señor. Usted tiene habilidad en sus manos para hacer algo, ahí Dios lo quiere usar. Usted es rápido o fácil para las matemáticas, ahí Dios lo quiere usar. Amén. Usted tiene un don que Dios le puso ahí, no sé, para diseñar algo, ahí Dios lo quiere usar. Amén. ¿Sí? Así que Dios quiere levantar de usted a gente, hombres grandes, mujeres que se atrevan, que tengan una mentalidad de reino para que empiecen a andar en ese reino. Amén. Quiere hacer de usted pastores tremendos, profetas tremendos, apóstoles tremendos que vayan a las naciones a establecer el reino de Dios. Arquitectos que vayan y establezcan y que den diseños de edificaciones nuevas con nuevas creaciones. Eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Amén o no amén? Me está diciendo como si le estuviera hablando en otro idioma, pero eso es lo que Dios quiere para usted. Hijos de mi corazón, sálganse de su cuadrito ya y empiecen a pensar cosas de reino, cosas más allá de lo que nunca han pensado, porque si no, esa manera de pensar va a hacer que el propósito de Dios para usted sea abortado totalmente. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? No podemos abortar los propósitos de Dios por fortalezas en nuestra mente que están ahí. Amén. No nos permiten ver un futuro. No nos permiten, ni siquiera vislumbramos en el día de mañana cómo vamos a estar, qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Por fortalezas que están ahí en nuestra mente. Pero hoy en esta mañana vamos a ser libres de toda fortaleza. Amén. ¿Cómo se aborta el propósito? ¿Cómo es que se aborta el propósito? ¿Se acuerdan el viernes les decía a los muchachos, ¿se acuerdan de un hombre llamado Moisés? ¿Sí? ¿Se acuerdan a él? Dios intervino en la vida de ese hombre desde que estaba pequeño. Porque cuando él nació, cuando él tenía unos añitos de edad, el faraón ya les iba a dar cráneo a todos los niños. Pero Dios lo guardó. Y aún de donde salió el decreto para matarlos, ahí fue y lo llevó. Mire qué Dios tenemos. Y ahí lo guardó y le preservó la vida de aquel que sacó el decreto para matarlos. Ahí fue y lo llevó y de ahí lo cuidaron. Pues ese hombre cuando creció, un día vio que a uno de su raza lo golpeaban y los estaban abusando de él. ¿Y sabe lo que pasó? Una fortaleza de ira salió de él y mató a aquel egipcio. Amén. Una fortaleza. ¿Qué sucedió con eso? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que huir e irse. Pero ¿qué sucedió con esa fortaleza de ira? Con el tiempo, después de muchos años le volvió a salir.
¿Por qué? Porque Dios le dijo, hijito de mi alma, ve con el pueblo y no hagas como la vez pasada de golpear la peña. Háblale, mijo. Háblale nada más. ¿Verdad? ¿Eso fue lo que le dijo o no? Pero aquel ya le decía que cuántos conocían el restaurante, el México típico. ¿Cuántos conocieron ese restaurante? ¿Sí se acuerdan de él? ¿Se acuerdan que había un gorrito así chiquito ahí arriba? Pues de ese tamaño era el gorro que ya tenían para Moisés. El pueblo ya lo traía y lo agarró en un momento en donde esa fortaleza de ira volvió otra vez a surgir. Y le dijo, pueblo insensato, rebelde, contumaz, para que vean a que ¡pah! Y ese hombre entró a la tierra prometida. A ver, ¿entró a la tierra prometida? Por una fortaleza de ira que no pudo. Ahora, después, ¿sabe lo que dice la palabra de él? ¿Sabe lo que dice de Moisés? La palabra de Dios. Dice que no había hombre más manso en toda la tierra que él. Pero podía su propósito. Ya se había abortado. Le dijo, Señor, pero perdóname, yo quiero entrar. Ya te dije que no, Moisés. Porque cuando Dios dice algo, así que mi hijo tenga mucho cuidado porque una fortaleza de esa puede hacer que su propósito sea abortado. ¿Cuántos quieren que su propósito sea abortado? No, nada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Por su incredulidad, por la fortaleza de incredulidad. El escritor de Hebreo en el capítulo 3 dice, es que por su incredulidad ellos no llegaron a la tierra prometida. Amén, amén, ¿sí? Entonces, imagínense, ya vimos de dónde vienen esas fortalezas, ya vimos que lo que hacen esas fortalezas en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues cómo ser libres de esas fortalezas. Cómo nosotros podemos liberarnos de esas fortalezas que están ahí. Porque están ahí, mi hijo, ahí están. Amén, ¿sí? Amén, ¿sí o no están ahí? Entonces levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Y dígale con todo su corazón, Señor, gracias. Porque hoy voy a ser libre de toda fortaleza que hay en mi mente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Qué hacen esas fortalezas? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros seamos libres? Primero tenemos que reconocerlas. Sé que el Espíritu de Dios algo le trajo a su mente en esta mañana. ¿Sí? Él o los pensamientos o las fortalezas que han atacado su vida, como qué, como miedo, como le dije hace rato, como incredulidad, como rebeldía, como etcétera, etcétera, muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que arrepentirse porque tiene que saber la condición en la que usted está. Amén. No se puede reconocer algo, o no se puede más bien llegar a un arrepentimiento si antes no reconoce su condición. Entonces, hoy tenemos que reconocer delante de Dios que ha habido fortalezas en nuestra mente que no nos han permitido avanzar. Amén. Ha habido fortalezas en nuestra mente que no nos han dado la oportunidad de ir más allá. ¿Cuál es el siguiente paso después? De reconocer, arrepentirnos verdaderamente. Acuérdese de arrepentimiento, ¿qué les decía que es? Eso ya se lo deben de aprender de memoria a ustedes porque cada rato se los digo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el cambio de mentalidad. Cambia tu mente. Cambia tu mente. Les decía esta mañana, las palabras de Jesús fueron, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué hay la necesidad de arrepentimiento cuando llegue el reino? Para que nuestra mente y nuestra manera de pensar cambie para poder percibir ese reino de Dios que viene a nosotros. Amén. Entonces, primero reconozca, luego arrepiéntase. Amén. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, ¿sabe lo que dice? Que el pensamiento que hay dentro de nosotros, eso es lo que nosotros somos. O sea, si usted en su pensamiento, no, pues es que, no, yo no soy bueno para esto, pues eso es. No, yo soy malo para lo otro, pues usted es malo para eso, porque ese es su pensamiento, eso es lo que usted piensa. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, para que usted y yo podamos entrar al reino, necesitamos necesariamente arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que cambia nuestra manera de pensar. Amén. ¿Qué más tiene que hacer? Armarse de valentía. Sea usted, ¿cómo le diré? Disciplínese, ejerza dominio propio sobre usted mismo. Necesitamos mucha disciplina en nuestra vida, hijos, para llegar a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es negarse a sí mismo, crucificar su carne, morir a usted mismo. Eso es.
Pero como muchos no queremos morir, por eso seguimos batallando con esas fortalezas. Amén. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que fortalecernos. A veces tenemos que decirnos no a las cosas. Porque hay muchas cosas de esas que nos agradan, que nos atraen, pero nosotros tenemos que negarnos a eso. Crucificar nuestra carne para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Sabe qué pasa en nuestra mesa desde hace mucho tiempo? Yo hace mucho tiempo que dejé de agarrar el salero para ponerle sal a la comida. Yo el salero o la sal haga de cuenta que no existe para mí. A veces me sabe desabrida la comida, pero así me la como. Yo no le pongo sal porque sé que la sal no es buena para mi cuerpo. Lo que trae la comida, eso me lo como así. ¿Sabe que yo vengo de una familia de panaderos? Mi mamá tenía panadería, mis abuelos ahí en el pueblo tenían panadería, así que nosotros tenemos el pan corrido aquí por nuestras venas, corre el pan. Sí. Y aquí está mi esposa, que le diga. Todos los días íbamos a la panadería. Y esos rolecitos glaseados, con mermelada de fresa o de piña, no hombre, eso me hacían... Así me hacían, ¿no? Y no agarraba a los chiquitos, no sé cuál estaba el más grande. Esas conchas así, esponjaditas. Con su pasta de vainilla o de chocolate. ¡Wow! Le di a mi mujer, trate esas concepciones que me están haciendo ojito. ¿Sabe cuántas hay en la casa ahora? No hay. No hay. Ahora andamos buscando qué es de dieta, qué es de... Y eso no significa que estamos siendo viejos, mi amado hermano. Es que estamos cuidando nuestro cuerpo porque Dios te quiere usar a ti. Porque el Espíritu de Dios se mueve a través de tu persona. Y cuando tú sabes que sirves al Rey, y Señor, yo quiero estar sano para ti, yo quiero ser íntegro para ti, yo quiero que tú me uses, yo quiero que uses mi vida para donde tú la tienes que llevar. Que no al rato en que, ay, es que yo no puedo ir porque... Así que, ¿qué tiene que hacer? Le dije, disciplínese, hijo de mi corazón, disciplínese. Porque Dios, si usted, si usted decide esta mañana, Dios puede levantarlo de ahí, de donde está usted sentado, para usarlo y llevarlo a grandes cosas. Que ni usted se imagina Dios tiene planeado para usted. Amén. Deje de pensar en que usted tiene un Diosito, tiene un Dios grande, tiene un Dios poderoso. Amén. Así que usted disciplínese. Yo no lo puedo hacer por ti, pero esta mañana le estoy diciendo, disciplínese por el amor de Dios. Discipline su vida. Ahora todos los días nos vamos mi esposa y yo a caminar en la mañana. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro cuerpo esté ejercitado. A veces dejamos de ir unos días y cuando regresamos, pero vuelve otra vez a la normalidad. Empiezan, como les dije la vez pasada, las rodillas y las rechinar como cuando abre una puerta. Pero luego se vuelven otra vez a poner en orden, ¿verdad? Amén. Sí, le ponemos el aceite y la unción y lo empiezan otra vez. Amén. Así que mi amado hermano, usted tiene que levantarse esta mañana. ¿Qué más tiene que hacer por último? Lleve cautivo ese pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Amén. Usted derribe todo argumento porque el diablo siempre le va a poner un argumento. No, tú no puedes hacer eso por esto. Y ahí está el argumento. Y usted se lo agarra y se lo cree. Dile, ¿cómo que no, diablo mentiroso? Dios me hizo para hacer cosas grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que más tiene que hacer? Usted tiene que empezar a orar en el Espíritu. Aquí tal vez me voy a meter en una bronca, pero no le hace. Ya me he metido en tantas que me meten otras, ya no importa. ¿Sabe lo que es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu. La palabra de Dios dice, 1 Corintios 14:2. Mire lo que dice. Quiero que lo lea primero antes de explicárselo. 1 Corintios 14:2. Levante sus manos ahí donde está y dígale, Señor, dame revelación de tu palabra. Dame revelación de tu palabra. Dice, porque el que habla en lenguas, ¿qué pasa?
A ver, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? ¿Sino a quién? ¿Qué más dice? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hablar con Dios, orar a Dios. Orar a Dios en el Espíritu es hablar en lenguas, mi amado hermano. Si le dijeron, no, usted no importa que no hable en lenguas. ¿Cómo que no importa? ¿No dice aquí que hablar en lenguas es hablar con Dios? ¿Sí o no? Orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Las lenguas nosotros no las conocemos porque cuando hablamos en lenguas estamos hablando en algo secreto. Nada más establecemos un puente entre Dios y nosotros y ahí estamos en esa oración. Nadie sabe que lo decimos, ni el diablo sabe lo que estamos diciendo. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos orar en el Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio esa manera de hablar espiritualmente en lenguas? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Que es el timón de su vida. ¿Cuál es el timón de su vida? A ver otra vez, ¿cuál es el timón de su vida? ¿Y qué dice Santiago acerca de ese miembro tan pequeñito? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Enciende un gran fuego. Entonces, ¿usted no cree que cuando el Espíritu de Dios controla nuestra lengua, estamos hablando, dice misterios, porque estamos hablando con Dios en lugar de estar hablando tonterías y diciendo cosas que no debemos? Por eso aquel que le diga, no importa, hermana, que usted no hable en lenguas, eso no significa que no tiene el Espíritu. ¿Ah? Hace rato leíamos, porque el Señor les dio, porque los que creen en mi nombre, les dijo dos cosas muy claramente. Primero, echarán fuera demonios. Y luego, no escuché, hablarán nuevas lenguas. Esas son las señales de los que creen. Así que si alguien le dijo, no importa, pues dígale esta mañana, sí importa. Porque para que yo poder tener tengo que hablar en lenguas. Porque hablar en lenguas es hablar con Dios. Porque nadie me va a entender, solamente Dios y yo. Ahí estamos Él y yo. Nadie va a entender, solo Él y yo. ¿No? Solamente Él y yo. Así que, mire, ¿sabe por qué lo necesitamos? Porque aún así, el hombre con nuestra mentalidad, algunos dicen que nosotros utilizamos de nuestra mente solo, unos dicen que el 5%, otros el 10%, pero en fin, vamos a decir lo máximo, el 10%. Nuestra mente trabaja en un 10%. Y con esa mentalidad, aún así, Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales, ¿sí o no? Amén. Entonces, imagínense con tan solo ese 10%, Adán tuvo la inteligencia de poderle poner nombres a todos los animales. Amén. ¿Sí? ¿Sabe por qué Dios le puso a Adán que pusiera nombre a todos los animales? ¿Por qué no se los puso Dios? ¿Aló? ¿Por qué Dios no le puso nombre a los animales? ¿Qué fue lo que le dijo Dios cuando Dios creó al hombre? Le dijo, fructificar. ¿Qué más? O sea, primero dice, nos hizo a su imagen y a su semejanza, y luego nos puso ahí, dije, fructifiquen, multiplíquense, y luego dice, señoren. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué más? Mi amado, cuando usted le pone a nombre a algo, es que usted tiene autoridad sobre eso que le está poniendo nombre. ¿Aló? ¿Por qué nosotros no podemos nombrar a Dios? ¿O usted puede nombrar a Dios? Claro, decimos la palabra Dios, pero nombrarlo a Él. ¿Qué le dijo cuando se le apareció a Abraham? Abrahamcito, necesito que andes derechito delante de mí. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy. Yo soy. Ok, yo soy el Dios que yo soy. Amén. ¿Sí ha escuchado del tetragramatón? YHW. Pronúncielo. Pronúncielo. Pronúncielo, a ver.
Y Dios es, pero nosotros no le podemos dar nombre a Dios. Dios es el innombrable para nosotros, porque nosotros si lo nombrásemos, tuviésemos autoridad sobre Él. ¿Me escuchó? Amén. Entonces por eso tampoco a Jesús nadie le puso nombre más que ¿quién? Dios. Mandó a su ángel y dile, se va a llamar Jesús. Su mamá no le puso Jesús, ni su papá le puso Jesús, porque si no tuvieran autoridad sobre Él. ¿Sí me estoy explicando esta mañana? Entonces, cuando nosotros manejamos esa mentalidad, aún, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, solamente es un ámbito espiritual entre Dios y usted. No interviene absolutamente nada más, absolutamente nada más. Amén. Nosotros tenemos que empezar a dejar que el río de Dios fluya en nuestra vida. Amén. Que toda esa fortaleza mental que ha estado por nosotros, que nos impiden muchas veces entrar en esa presencia de Dios, empecemos a despojarnos de toda esa fortaleza para que Dios empiece a hacer algo grande con todos nosotros. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Quiere eso o no quiere eso? Amén, ¿sí o no? Porque si usted quiere, yo no puedo hacer nada. Pero si usted quiere esta mañana, el Espíritu de Dios lo puede hacer en usted. ¿Sí o no? Amén. Póngase de pie. Vamos a ponernos delante de Dios.